No recuerdo nada. Acabaremos con el terrorismo. Los hijos de puta hay que matar. Los cuerpos de ambos han quedado destrozados. Justo estaba repartiendo el lonche y volado con todo. La estrategia del Frelimo es endeble. Acribillados a balazos. ¡Cuando una maestra muere! ¡Nunca muere! Coche bomba, genes de los atentados terroristas. Un auto cargado con explosivos. Restos humanos, varios disparos a la cabeza. Personas gravemente heridas. Terroristas, senderistas. Fue por el año 1992, estaba caminando por la orilla del río Rímac y ahí fui interceptado por dos policías. Ellos me pidieron mis documentos y como no tenía el DNI, simplemente les mostré mi carnet de estudiante. Entonces eso fue motivo para que ellos me trataran groseramente, me dijeron: tú eres terruco, así que nos acompañas. Tal es así que me llevaron a los calabozos de ahí de la comisaría de Chosica. Ahí me tuvieron toda la noche torturándome, metiéndome mangueras de agua. Así que al día siguiente no encontraron nada de lo que ellos querían, inclusive me exigían que yo me autoinculpe. Yo no tenía que ver nada con ese grupo que ellos llamaron terroristas. Así que al día siguiente me soltaron y yo les he exigido una constancia por qué motivo me estaban deteniendo. Simplemente me votaron. Desde esa vez yo he podido percibir, comprender por qué mis compañeros, los 9 estudiantes de la Cantuta, habían sido desaparecidos, conjuntamente con un profesor. Dice acá en esta revista de Hildebrand, describe precisamente la táctica o la estrategia que seguían los fujimoristas. Por ejemplo, dice: por eso una de las cosas que más recordamos que Marta Chávez es la práctica sistemática de la negación, entendida no en cuanto a operación mental, sino como un acto de fuerza. Es emblemática su defensa de la tesis de la culpabilidad latente, aplicada contra cualquier víctima de abusos militares durante el gobierno de Fujimori. Alguien que llora, decía ella, alguien que llora es alguien sospechoso. Investiguémoslo. Como parlamentaria se mostró a favor de la teoría de la desaparición voluntaria de los asesinados de la Universidad de la Cantuta. Semanas antes, como parte de la nueva estrategia antisubversiva, Alberto Fujimori se había trasladado hacia la Universidad Guzmán y Valle, la Cantuta. Lo recibieron a pedradas y al final no pudo ingresar. A raíz de ese episodio se ordenó que se acantonara un destacamento militar y se infiltraran agentes de inteligencia entre los alumnos. Y 2 días después, siguiendo las mismas reglas del ojo por ojo, Fujimori dispuso el operativo de la Cantuta. Una réplica que se llevó a cabo el sábado 18 de julio de 1992. En la madrugada, 9 estudiantes y un profesor fueron secuestrados por el Grupo Colina, apoyados por los soldados de la División de Fuerzas Especiales al mando del general Luis Pérez Documé. A mi hermano lo desaparecieron un 18 de julio de 1992. De mi hermano no encontramos totalmente nada. Supimos de mi hermano que ya no estaba con nosotros cuando después de 1 año en las fosas de Cieneguilla fueron desenterradas por el fiscal Víctor Cubas Villanueva, y donde se encontraron las llaves de la casa y las llaves de donde él vivía en el recinto universitario en la Cantuta. Nosotros no hemos logrado encontrar nada, el cadáver de mi hermano, y el Estado hasta el día de hoy no se ha preocupado por saber dónde están los desaparecidos. Lo que yo le pido al Estado es que investigue en dónde está el cuerpo de mi hermano y de los demás estudiantes, ¿no?
Al llegar a la altura del campo de tiro en Huachipa, los 10 secuestrados fueron ultimados a balazos y enterrados con apuro. El hecho no salió a la luz inmediatamente. En esos días violentos, el paradero de los estudiantes y el profesor se convirtió en un misterio. Para el gobierno el objetivo se había cumplido. Entendemos a los años que era acaparar todo el aparato democrático, entre comillas, político y laboral de lo que había en el Perú. Como hubo una colusión, ¿no es cierto?, de un autogolpe con las Fuerzas Armadas y por lo tanto quienes al recuerdo protestábamos de alguna otra manera éramos indicados como terroristas. No había cómo de alguna otra manera evadir esta situación y lo digo en habida cuenta que hemos tenido la oportunidad de recorrer el Perú y hubieron compañeros que los conocíamos de muchos años y pues ahora ya no nos acompañan porque fueron sindicados como esto y desaparecidos. Y paralelamente hubieron actos, ¿no es cierto?, de terror de Estado a través de Fujimori y las huestes militares de estudiantes de la Cantuta, por ejemplo. Entonces era acaparar todo el aparato, ¿no?, por las huestes de Fujimori, que se entendía que para los trabajadores o los trabajadores también éramos una parte de que no le convenía a Fujimori por nuestras protestas y por lo tanto no hubo más que algunos desaparecerlos y a miles y miles despedirnos y hacernos pasar peripecias en esos años. Pero bueno, resistimos un tanto y a la oportunidad que nos brindan, aquí estamos de esta parte, ¿no? Pero lo crítico para nosotros, porque fuimos también despedidos, es que simplemente logramos la reposición al trabajo, más no esos años que estuvimos afuera, más no ese perjuicio económico y algunos otros. Bueno, en fin, nosotros estamos como estamos, pero si nos ponemos en el caso de algunas familias y algunos compañeros que ya no están, eso es irreparable. La dictadura de Fujimori, como bien lo dice el nombre, fue un gobierno en el cual imperó el miedo, la corrupción, ¿no? Y donde se institucionalizó la corrupción. Se institucionalizó la corrupción y donde tú no podías hablar, obviamente era una dictadura, o sea, todos los poderes del Estado los tenía bajo su poder este hombre, y no solamente fue eso. Estaban todos los medios y también comprados. El quinto poder que es los medios de comunicación, ¿no? La gente cuando caminaba por las calles no caminaba tranquila, o sea, tú ahí no podías salir y como ahora la gente habla de lo que quiere, como hemos estado hablando hace un momento, tú no podías salir a protestar porque lo primero era que te acusaban de terrorista, ¿no? Y como tenían tanto poder, si no les podían agarrar y te podían pues abrir un juicio por cualquier cosa, como tú vas a, si revisas los documentos de esa época, ¿no? Y si ellos tenían suerte podían hasta ligarte al terrorismo, ¿no? Claro, el servicio de inteligencia estaba en todo el país, ¿no? Y Tacna no fue excluyente en eso, había agentes acá, y no podía salir tranquilo, sobre todo en las marchas, había mucha represión a la gente que quería alzar su voz de protesta. Naturalmente, pues, como una japonesa va a tener algo de sentimientos. Cuando su padre torturaba a Susana Iguchi, ella mostraba una indiferencia marcada. Tal es así que llegó a reemplazar a su madre como primera dama. Y eso nos induce a pensar, pues, a creer que la gente del Lejano Oriente no tiene sentimiento. Son crueles, son inhumanos. El señor Alberto Fujimori había infiltrado al servicio de inteligencia en la universidad, inclusive mandándolos como alumnos
Allí había pues infiltración del servicio de inteligencia, quienes rastreaban qué estudiantes no estaban con el gobierno o qué estudiantes estudiaban los libros de Carlos Marx. Era un pecado para ellos que nosotros abordemos ese texto, compañero. En esa forma nos ha perseguido Fujimori y no dudamos que la hija va a seguir el mismo sistema, ¿no? Pido es que no debemos votar por Keiko Fujimori porque ella tuvo partícipe dentro de su gobierno de su padre. Ella ocupó un cargo, ella fue primera dama, ella consintió los maltratos de su madre y ahora mismo ella tiene en su plancha presidencial a todo el grupo que trabajó con su padre. Y volveríamos a sufrir los mismos atropellos de hace 24 años que tuvimos y volverían a ser otra vez los jóvenes detenidos y de repente hasta desaparecidos. Por eso no debemos votar por Keiko. Bueno, el fujimorismo fue eso, asistencialismo, dar, regalar y así ganar votos, ¿no? El populismo, exactamente. Con las dádivas te doy, pero tú después vas a venir y me vas a apoyar. Entonces, es más, había marchas, yo me acuerdo haber cubierto algunas marchas de Vamos Vecinos, si no me acuerdo, era uno, donde después de las marchas a las mujeres les daban su bolsita de arroz con leche, ¿no? O sea, era la dádiva para que pudieran participar en estas multitudinarias marchas que eran después pagadas. Hoy en día tenemos adelantos tecnológicos muy importantes, ¿no es cierto? El internet, la computación, y ahí podemos ver la historia, las declaraciones. Entonces estos jóvenes que lo analicen, lo vean ellos y sacar sus propias conclusiones. Son hechos que se han dado y por lo tanto a esa convicción de analizar estas situaciones los jóvenes verán el rol que les compete para que la historia no se repita, para que nadie nos esté engañando. Pero bueno, ya nos tocó vivir eso, pero no quisiera que nadie lo viva, lo que nosotros vivimos, los jóvenes de hoy en día y los de mañana. Entonces hay que reflexionar mucho en esto. En esa época el fujimorismo controlaba todo. Un fujimorista de alto rango acá en Tacna o en Arequipa, Puno, ¿no? O sea, no solamente en Lima, cometía algún delito y pasaba como si nada, porque tenían al Poder Judicial comprado, tenían a la Fiscalía, al Ministerio del Interior, tenían el Jurado Nacional de Elecciones, tenían todo. Eso era lo que vivíamos pues a diario, ¿no? Claro, y aparte los psicosociales, ya para distracción de la gente, la Virgen que llora, el fantasma de Sarah Ellen, ¿te acuerdas que iba a resucitar? Que decían eso y yo no entiendo cómo la gente pudo creer todas esas cosas. Imagínate, porque toda la prensa estaba con eso, ¿no? Y bueno, también los cómicos ambulantes. Laura Bozzo, que fue producto del gobierno y toda esa... como repetimos, toda esa televisión basura que hasta el día de hoy existe, ¿no? Claro, y porque que dejó una generación, pues... Claro, totalmente lobotomizada, ¿no? Que repetía o terrorista, o repetía, o se dedicaba, pues, a escuchar los líos de comadres, ¿no?